Se prohíbe contraer matrimonio con una mujer casada. Es permitido con una esclava. Esta es la ley de Dios. Fuera de las prohibiciones, es lícito que busquen casarse pagando la dote correspondiente, pero con intención de matrimonio y no de fornicar. Es una obligación dar a la mujer la dote convenida una vez consumado el matrimonio, pero no incurren en falta si después de haber cumplido con esta obligación legal deciden algo distinto de mutuo acuerdo. Dios es sabio, todo lo sabe. Quien no disponga de los medios necesarios para casarse con una creyente libre, podrá hacerlo con una esclava creyente. Dios conoce bien la fe de ustedes, y todos proceden de un mismo ser. Cásense con ellas con el permiso de sus tutores, y denles la dote legítima y de buen grado. Tómenlas como mujeres honestas, no como fornicadoras o amantes. Si estas mujeres se casan y cometen una deshonestidad, se les aplicará la mitad del castigo que a las mujeres libres. Esto es para los que teman caer en la fornicación. Pero tener paciencia es mejor. Dios es absolvedor, misericordioso. Dios quiere aclararles la ley, mostrarles el camino correcto de quienes los precedieron, y perdonarlos. Dios todo lo sabe. Es sabio. Dios quiere perdonarlos, mientras que quienes siguen sus pasiones solo quieren extraviarlos lejos del camino recto. Dios facilita las cosas, ya que el ser humano fue creado con una naturaleza débil. Oh creyentes, no estafen ni usurpen injustamente, sino que comercien de mutuo acuerdo. No se maten a ustedes mismos. Dios es misericordioso con ustedes. Quien quebrante estas leyes agresiva e injustamente, terminará en el fuego. Eso es fácil para Dios. Si se apartan de los pecados más graves, perdonaré sus faltas menores y los introduciré con honra en el paraíso. No codicien lo que Dios ha concedido a unos más que a otros. Los hombres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos, y las mujeres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos. Rueguen a Dios para que les conceda de sus favores. Dios conoce todas las cosas. Cada uno de ustedes tiene derecho a heredar de lo que le dejen sus padres y sus parientes más cercanos. Aquellos con quienes hayan celebrado un pacto también tienen derecho a heredar. Dios es testigo de todas las cosas. Los hombres son responsables del cuidado de las mujeres debido a las diferencias físicas que Dios ha puesto entre ambos, y por su obligación de mantenerlas con sus bienes. Las mujeres piadosas e íntegras obedecen a Dios y en ausencia de su marido se mantienen fieles, tal como Dios manda. A aquellas de quienes teman maltrato y animadversión, exhórtenlas, tomen distancia no compartiendo el lecho. Y por último pongan un límite físico. Si les obedecen en lo que Dios ordena, no les reclamen ni recriminen más. Dios es sublime, grande. Si temen la ruptura del matrimonio, apelen a un mediador de la familia de él y otro de la familia de ella. Si tienen el deseo íntimo de reconciliarse, Dios los ayudará a llegar a un acuerdo. Dios todo lo sabe y está bien informado. Adoren solamente a Dios y no dediquen actos de adoración a otros. Hagan el bien a sus padres, a sus familiares, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos parientes y no parientes, al compañero, al viajero insolvente y a quienes están a su servicio. Dios no ama a quien se comporta como un arrogante jactancioso. Que los avaros, los que incitan a otros a la avaricia, y los que ocultan el favor que Dios les ha concedido, sepan que Dios ha preparado para los ingratos un castigo humillante. También para los que hacen caridad solo para ser vistos por la gente, y no creen de corazón en Dios ni en el día del juicio final. Quien tome al demonio por compañero, qué pésimo es su consejero.
¿qué les habría costado creer en Dios y en el día del juicio y dar caridades de aquello que Dios les concedió? Dios los conoce perfectamente. Dios no es injusto con nadie ni en el peso de la más ínfima partícula. Por el contrario, retribuye generosamente toda obra de bien y concede de su parte una recompensa magnánima. ¿Qué pasará cuando traiga a un testigo de cada comunidad y te traiga a ti, oh Muhammad, como testigo contra los que negaron la verdad y las gracias de Dios? Ese día, los que negaron la verdad y se opusieron al mensajero, querrán que la tierra se los trague. No podrán ocultar ni una de sus palabras ante Dios. Oh creyentes, no hagan la oración si están bajo el efecto de embriagantes o drogas hasta que sepan lo que están diciendo. Tampoco hagan la oración si están impuros hasta que se hayan bañado, excepto quien solo necesite pasar por la mezquita. Pero si se encuentran enfermos o de viaje, o si han hecho sus necesidades o han tenido relaciones sexuales con su mujer y no encuentran agua para la ablución, busquen tierra limpia y pásenla por el rostro y las manos. Dios es remisorio, absolvedor. ¿No te asombra el caso de quienes recibieron algo de la revelación, pero la cambiaron por el extravío? Ellos anhelan que ustedes también se desvíen del camino recto. Dios conoce bien a los enemigos de ustedes. Dios es suficiente como protector y socorredor. Algunos judíos tergiversan el sentido de las palabras sacándolas de contexto, como cuando dicen, te oímos, y al mismo tiempo le dicen a otros, pero no te seguiremos en nada de lo que digas. O como cuando dicen, óyenos tú, que no aceptamos oírte. Te llaman con doble sentido en sus palabras ofendiendo la religión de Dios. Si hubieran dicho, te oímos y te seguiremos. Escúchanos y sé paciente con nosotros. Sería mejor para ellos y más correcto. Pero Dios los alejó de su misericordia por negarse a aceptar la verdad. Poco es lo que creen. Oh gente del libro, crean en lo que he revelado ahora, que confirma lo que ya tenían de la verdad, antes de que borre los rasgos de su identidad y terminen en su propia perdición, o los maldiga como maldije a los que profanaron el sábado. Lo que Dios dispone es ineludible. Dios no perdona la idolatría, pero fuera de ello perdona a quien le place. Quien asocie algo a Dios comete un pecado gravísimo. ¿No has visto a los que se jactan de puritanos? En realidad es Dios quien concede la pureza, librando del egocentrismo a quien le place. Nadie será tratado injustamente en cuanto a la recompensa que sus obras merezcan. Observa cómo inventan mentiras y las atribuyen a Dios. Eso es en sí mismo un pecado evidente. ¿Acaso no te sorprende que quienes han recibido algo de la revelación sigan la hechicería y a los demonios y digan sobre los idólatras, ¿ellos están mejor guiados que los creyentes? Ellos fueron apartados de la misericordia de Dios, y a quien Dios aparta de su misericordia no habrá quien lo socorra. ¿Acaso comparten con Dios la soberanía? No la tienen, pero si la tuvieran no darían lo más mínimo a la gente debido a su avaricia. ¿Es que envidian a las personas porque Dios les ha concedido de su favor? Porque concedí a la familia de Abraham el libro y la sabiduría, y les he concedido un dominio inmenso. Entre ellos hay quienes creyeron y quienes lo combatieron. A estos últimos el infierno les bastará como castigo. A quienes nieguen la revelación los arrojaré al fuego. Cada vez que se les queme la piel, se la cambiaré por otra nueva para que continúen sufriendo el castigo. Dios es poderoso, sabio. En cambio, los creyentes que obren correctamente estarán en jardines por donde corren ríos, en los que morarán eternamente, donde tendrán esposas purificadas bajo buena sombra. Dios les ordena que restituyan a sus dueños originales lo que se les haya confiado, y que cuando juzguen entre las personas lo hagan con equidad. Qué excelente es aquello a lo que Dios los convoca.
Dios todo lo oye, todo lo ve. Oh creyentes, obedezcan a Dios, obedezcan al mensajero y a aquellos de ustedes que tengan autoridad y conocimiento, si realmente creen en Dios y en el día del juicio. Cuando tengan discrepancias, remítanlas al juicio de Dios y del mensajero, porque en ello hay bien y es el camino correcto. ¿No te causan asombro quienes dicen creer en lo que se te ha revelado y en lo que había sido revelado anteriormente, y sin embargo recurren a la justicia de quienes gobiernan con principios injustos y paganos, a pesar de que se les ha ordenado no creer en eso? El demonio solo quiere que se pierdan lejos de la fe monoteísta. Cuando se les dice, acepten lo que Dios ha revelado y las enseñanzas del mensajero, ves a los hipócritas apartarse de ti con aversión. ¿Qué será de ellos cuando los aflija una desgracia por lo que hicieron y vengan a ti jurando por Dios, solo intentábamos hacer el bien y ayudar? Dios sabe lo que encierran sus corazones. Apártate de ellos, exhórtalos y amonéstalos sobre la gravedad de lo que hicieron. Envié a los mensajeros para que sean obedecidos con el permiso de Dios. Si los hipócritas después de haber cometido esas injusticias hubieran recurrido a ti, se hubieran arrepentido ante Dios, y el mensajero hubiera pedido perdón por ellos, habrían comprobado que Dios es indulgente, misericordioso. Pero no, juro por tu Señor que no creerán realmente a menos que te acepten como juez de sus disputas, y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Si les hubiera prescrito que sacrificaran sus vidas o que abandonaran sus hogares, no lo habrían hecho, salvo unos pocos. Pero si hubieran cumplido con lo que se les ordenó, habría sido mejor para ellos y les habría fortalecido la fe. Les habría concedido una magnífica recompensa y los habría guiado por el sendero recto. Los que obedezcan a Dios y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio de su fe y los justos. ¡Qué excelentes compañeros! Esa es la generosidad de Dios, y Dios es el único que todo lo sabe. Oh creyentes, tomen precaución. Salgan en grupos o todos juntos en defensa del Islam y la verdad. Habrá entre ustedes quien se rezague, y si sufren un revés dirá, Dios me ha concedido la gracia de no estar con ellos. Pero si por la gracia de Dios alcanzan la victoria, dirá como si no hubiera amistad entre ustedes. Ojalá hubiera estado con ellos, así habría obtenido un éxito grandioso. Que luchen por la causa de Dios quienes son capaces de sacrificar la vida mundanal por la otra. Pues a quien luche por la causa de Dios, sea que caiga abatido o que obtenga la victoria, le daré una magnífica recompensa. ¿Qué les impide combatir por la causa de Dios, siendo que hay hombres, mujeres y niños oprimidos que imploran? Señor nuestro, sácanos de esta ciudad de opresores. Concédenos por tu gracia quien nos proteja y socorra. Los creyentes combaten por la causa de Dios. Los incrédulos, en cambio, combaten por la de los ídolos y la injusticia. Combatan a los secuaces del demonio, y sepan que las artimañas del demonio son débiles. ¿Acaso no te sorprende la actitud de aquellos a quienes se les dijo, no tienen permiso para combatir ahora, sino que cumplan la oración y hagan caridades? Pero cuando se les llamó a combatir, algunos de ellos temieron a la gente como se debe temer a Dios o aún más, y dijeron, Señor nuestro, ¿por qué nos llamas a combatir? Si lo dejaras para más tarde. Diles, el goce de la vida mundanal es pasajero, en cambio, la otra vida es superior para los piadosos, en la que no serán tratados injustamente en lo más mínimo. La muerte los alcanzará donde quiera que se encuentren, aunque se refugien en fortalezas inexpugnables. Si les acontece algo bueno dicen, esto proviene de Dios, pero si los alcanza un perjuicio dicen, esto es a causa de ti, oh Muhammad. Diles, todo proviene de Dios. ¿Qué le sucede a esta gente que no comprenden lo que se les dice?
Todo bien que te alcance proviene de Dios, mientras que todo mal que te aflija es consecuencia de tus propias obras. Te he enviado, oh Muhammad, como mensajero a todas las personas. Dios es suficiente testigo. Quien obedezca al mensajero obedece a Dios, pero no te he enviado como custodio de quien te rechace. Los hipócritas te juran obediencia, pero cuando salen de tu presencia, un grupo de ellos pasa la noche tramando contradecirte. Dios registra lo que traman. Aléjate de ellos y encomiéndate a Dios, porque Dios te es suficiente como protector. ¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Dios, encontrarían en él numerosas contradicciones. Cuando escuchan un rumor que pudiera traer paz o sembrar el temor, lo divulgan inmediatamente. Pero lo que debían hacer era remitirlo al mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento, que son quienes pueden investigar la información y comprender su magnitud, y sabrían qué hacer. Si no fuera por el favor y la misericordia de Dios para con ustedes, habrían seguido la voluntad del demonio, salvo algunos pocos. Lucha por la causa de Dios. Tú solo eres responsable por ti mismo. Exhorta a los creyentes a combatir. Puede que Dios detenga el hostigamiento de los que niegan la verdad, pues Dios tiene mayor poderío y fuerza de disuasión. Quien interceda por una causa justa obtendrá parte de la recompensa de Dios, y quien interceda por una causa injusta obtendrá parte del pecado que implica. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Si los saludan, respondan con un saludo igual o mejor. Dios tiene en cuenta todas las cosas. Dios, nadie merece ser adorado sino Él. Dios los reunirá el día del juicio sobre el cual no hay duda que sucederá. ¿Y qué es más veraz que la palabra de Dios? Creyentes, ¿por qué se dividen respecto a los hipócritas? Dios les ha designado el desvío a causa de su desobediencia. ¿Acaso intentan guiar a quien Dios extravió? Quien ha sido desviado por Dios no tiene salvación. Los hipócritas quieren que ustedes rechacen la verdad, tal como ellos hicieron. No se alíen con ellos hasta que hayan emigrado por la causa de Dios demostrando su fe. Pero si se vuelven abiertamente hostiles, aprésenlos y ajustícienlos donde quiera que los encuentren. No los tomen jamás por aliados ni confidentes, salvo a quienes busquen asilo en un pueblo con el que tengan un pacto de no agresión, o con aquellos que están apesadumbrados por tener que combatirlos o combatir a su propia gente. A ellos no los combatan porque si Dios hubiera querido, les habría otorgado valor de combatir contra ustedes. Si ellos los dejan tranquilos, no los combaten ni proponen la paz, sepan que Dios no los autoriza a agredirlos. Pero encontrarán a otro grupo que desea estar a salvo de ustedes aparentando ser creyentes y a salvo de su gente manifestando la incredulidad que hay en sus corazones. Cada vez que su pueblo los incita a combatir contra ustedes, se precipitan a agredirlos. A estos, si no dan la palabra de que no combatirán contra ustedes, proponen la paz y contienen la agresión. Aprésenlos y ajustícienlos en el curso del combate donde quiera que los encuentren. A ellos se les permite combatirlos. No es propio de un creyente matar a otro creyente, salvo que sea por accidente. Quien mate a un creyente accidentalmente deberá liberar a un esclavo creyente y pagar una indemnización a la familia de la víctima, a menos que ésta la condone. Si quien muere accidentalmente era creyente y pertenecía a un pueblo enemigo, el que causó la muerte accidental deberá liberar un esclavo creyente. Pero si pertenecía a un pueblo con el que se tiene un pacto de no agresión, deberá pagarle la indemnización a la familia de la víctima y liberar a un esclavo creyente. Y quien no esté en condiciones económicas de hacerlo o no encuentre, deberá ayunar 2 meses consecutivos para alcanzar el perdón de Dios. Dios todo lo sabe, es sabio. Quien asesine a un creyente con premeditación será condenado a permanecer eternamente en el infierno.
Además caerá en la ira de Dios, y recibirá su maldición y un castigo terrible. Oh creyentes, cuando salgan a combatir por la causa de Dios, asegúrense de no combatir contra los creyentes, y no digan a quien los saluda con la paz expresando su Islam: tú no eres creyente, para así combatirlo y conseguir algo de los bienes perecederos de la vida mundanal, pues junto a Dios hay grandes botines. Ustedes eran así en la época pagana, pero Dios los agració con el Islam. Usen su discernimiento, porque Dios está bien informado de lo que hacen. Los creyentes que permanecieron pasivos ante la llamada a luchar por la justicia y la seguridad no pueden ser equiparados con quienes combatieron por la causa de Dios con sus bienes y sus vidas, excepto los que tengan excusa válida. Dios considera superiores a quienes combaten por la causa con sus bienes y sus vidas, por sobre quienes permanecen pasivos ante la injusticia. Pero a todos Dios les ha prometido un buen fin, el paraíso. Aunque Dios ha preferido conceder una recompensa más grandiosa a quienes lucharon que a quienes no lo hicieron. Son grados que Él concede. Junto con su perdón y misericordia, Dios es indulgente y misericordioso. Aquellos que mueran siendo injustos consigo mismos, cometiendo pecados influenciados por la sociedad pagana, los ángeles al tomar sus almas les preguntarán: ¿qué les pasó? Responderán: nos sentíamos débiles y oprimidos por los incrédulos. Les dirán: ¿acaso la tierra de Dios no era suficientemente vasta como para que emigraran a otra sociedad? Su morada será el infierno. ¡Qué mal fin! Excepto los hombres, mujeres y niños débiles que no eran capaces de emigrar ni les fue mostrado el camino recto. A ellos Dios los perdonará, porque Dios es remisorio, indulgente. Quien emigre por la causa de Dios encontrará en la tierra muchos lugares para refugiarse y también sustento. A quien emigre de su hogar por la causa de Dios y la de su mensajero, pero lo sorprenda la muerte antes de llegar a su destino, sepa que Dios le garantiza su recompensa. Dios es absolvedor, misericordioso. Cuando estén de viaje o si temen que los agredan los que niegan la verdad, que son sus enemigos declarados, no incurren en falta si abrevian la oración. Cuando estés con ellos, oh Muhammad, en el campo de batalla y establezcas la oración, que un grupo permanezca de pie contigo tomando las armas. Cuando hagan la prosternación, que ellos se pongan detrás. Luego el grupo que aún no haya orado se adelante y ore contigo, tomando precauciones y portando sus armas. Los enemigos que niegan la verdad desean que descuiden sus armas para atacarlos sorpresivamente. No cometen falta alguna si la lluvia los molesta o están enfermos y dejan las armas mientras rezan. Pero tomen precauciones. Dios ha reservado un castigo denigrante para los que niegan la verdad. Cuando hayan terminado la oración, recuerden a Dios de pie, sentados o recostados. Y cuando estén fuera de peligro, hagan la oración normalmente. La oración ha sido prescrita a los creyentes para ser realizada en horarios específicos. No se desanimen en la lucha contra ese pueblo de opresores, porque así como ustedes tienen dificultades, ellos también las tienen, pero ustedes anhelan una recompensa de Dios que ellos no pueden esperar. Dios todo lo sabe, es sabio. Te he revelado el libro que contiene la verdad para que juzgues entre la gente con lo que Dios te ha enseñado. No seas abogado de los hipócritas. Pide perdón a Dios, porque Dios es perdonador, misericordioso. Pero no intentes justificar la conducta de quienes son desleales consigo mismos. Dios no ama a quien traiciona y comete injusticias. Los hipócritas pueden engañar a la gente, pero no pueden engañar a Dios, porque Él está con ellos cuando pasan la noche tramando lo que no le complace. Dios bien sabe cuánto hacen. Creyentes,
pueden defenderlos en esta vida, pero ¿quién los defenderá de Dios el día de la resurrección? ¿Y quién abogará por ellos? Quien obre mal o sea injusto consigo mismo, pero pida perdón a Dios, encontrará que Dios es perdonador, misericordioso. Quien cometa una falta, en realidad lo hace en su propio perjuicio. Dios todo lo sabe, es sabio. Quien cometa una falta o un delito y acuse de ello a un inocente, cargará con su calumnia y con un pecado manifiesto. Si no fuera por el favor de la infalibilidad y la misericordia de Dios contigo, oh Muhammad, un grupo de los hipócritas te habría extraviado. Pero solo se extravían a sí mismos y en nada pueden perjudicarte. Dios te ha revelado el libro, el Corán, y la sabiduría, la Sunna, y te ha enseñado lo que no sabías. El favor de Dios sobre ti es inmenso. En la mayoría de las conversaciones secretas no hay ningún bien, excepto las que sean para coordinar con ayuda social, hacer una buena acción o reconciliar entre las personas. A quien lo haga anhelando complacer a Dios, lo agraciaré con una grandiosa recompensa. Quien se aparte de las enseñanzas del mensajero después de habérsele evidenciado la guía y siga otro camino distinto al de los creyentes, lo abandonaré y lo ingresaré al infierno. ¡Y qué mal destino! Dios no perdona la idolatría, pero perdona fuera de ello a quien le place. Quien atribuya actos de adoración a otros además de Dios, se habrá desviado profundamente del camino de los profetas. Los paganos invocan en vez de Dios a deidades femeninas. En realidad solo invocan a un demonio rebelde. Dios maldijo al demonio, pero éste replicó: seduciré a la mayoría de tus siervos, los desviaré, les daré falsas expectativas, les ordenaré cortar las orejas del ganado marcándolas como ofrenda para los ídolos y que alteren la naturaleza de la creación de Dios. Quien tome al demonio como aliado en lugar de Dios estará evidentemente perdido. Les hará falsas promesas y les dará esperanzas. El demonio no hace sino engañar. Su morada será el infierno, del que no encontrarán escapatoria. En cambio, a los creyentes que obren rectamente los ingresaré en jardines donde corren ríos, en los que vivirán por toda la eternidad. La promesa de Dios es auténtica. ¿Qué palabra es más verídica que la palabra de Dios? No se trata de lo que ustedes deseen o lo que desee la gente del libro. Quien haya obrado mal será retribuido por ello, y no encontrará fuera de Dios protector ni socorredor. Al creyente que haga obras de bien, sea hombre o mujer, lo ingresaré al paraíso y no será privado de su recompensa en lo más mínimo. ¿Quién practica una religión mejor que aquel que entrega su voluntad a Dios, hace el bien y sigue la creencia monoteísta de Abraham? Dios tomó a Abraham como uno de sus siervos más amados. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. El conocimiento de Dios todo lo abarca. Te preguntan acerca de las mujeres. Diles: Dios les responde y explica lo que se encuentra mencionado en el libro, el Corán, sobre las huérfanas a las que no han dado lo que les corresponde como dote, siendo que les gustaría casarse con ellas, así como les informa acerca de los menores indefensos y la obligación de ser equitativos con los huérfanos. Sepan que toda obra de bien que hagan Dios la conoce. Si una mujer teme de su marido maltrato o rechazo, no incurrirán en falta si ambos llegan a un acuerdo, pues un acuerdo justo es lo mejor. El alma es propensa a la avaricia, pero si hacen el bien y tienen temor de Dios, sepan que Dios sabe bien cuánto hacen. No podrán ser completamente equitativos con sus esposas por mucho que lo intenten, pero no por eso vulneren los derechos de una de ellas dejándola como abandonada. Si se rectifican y tienen temor de Dios, Dios es perdonador, misericordioso. Pero si se divorcian, Dios proveerá a cada uno de su abundancia. Dios es vasto, sabio.
A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. He ordenado a quienes recibieron el libro anteriormente y también a ustedes tener temor de Dios, pero si se rehúsan, a Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es opulento, loable. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es quien vela por ellos. Oh gente, si Él hubiera querido los habría exterminado y reemplazado por otros. Dios tiene el poder para hacerlo. Quien anhele la recompensa de esta vida mundanal, sepa que Dios dispone de la recompensa de esta vida y de la otra. Dios todo lo oye, todo lo ve. Oh creyentes, sean responsablemente equitativos cuando den testimonio por Dios, aunque sea en contra de ustedes mismos, de sus padres o parientes cercanos. No importa si el acusado es rico o pobre, Dios está por encima de ellos. Que los sentimientos no los hagan ser injustos. Si dan falso testimonio o rechazan prestar testimonio ocultando la verdad, sepan que Dios está bien informado de cuanto hacen. Oh creyentes, crean en Dios, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero y en los libros que fueron revelados en el pasado. Quien no crea en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio, habrá caído en un desvío profundo. A quienes crean y luego renieguen, después vuelvan a creer y luego renieguen nuevamente, aferrándose tercamente en su rechazo de la verdad hasta su muerte. Dios no ha de perdonarlos ni guiarlos por la senda al paraíso. Anuncia a los hipócritas que recibirán un castigo doloroso. Los que toman a los incrédulos como aliados en vez de tomar a los creyentes, ¿pretenden acaso así alcanzar poder y gloria? Sepan que el poder y la gloria pertenecen solamente a Dios. Musulmanes, se les informa en el libro revelado que cuando escuchen que se blasfema o que se burlan de la revelación de Dios, no se queden en esa reunión con quienes lo hagan, a menos que cambien de tema, porque de lo contrario serán iguales a ellos. Dios se encargará de congregar a los hipócritas y los que niegan la verdad en el infierno. Los hipócritas siempre especulan. Si ustedes obtienen una victoria con la ayuda de Dios, les dicen, ¿acaso no estábamos de su lado? Pero si los que niegan la verdad logran un triunfo parcial, les dicen a ellos, ¿acaso no los ayudamos a vencer y los defendimos de los creyentes? Dios los juzgará el día de la resurrección. Dios no ha de conceder a los que rechazan el mensaje la supremacía absoluta sobre los creyentes. Los hipócritas pretenden engañar a Dios, pero Él hace que ellos se engañen a sí mismos. Cuando se levantan para hacer la oración lo hacen con desgano, solo para ser vistos por la gente, sin apenas acordarse de Dios. Los hipócritas vacilan entre los creyentes y los incrédulos. No se inclinan por unos ni por otros. A quien Dios desvíe no encontrará camino. Oh creyentes, no tomen a los que niegan la verdad como aliados en vez de a los creyentes. ¿Acaso pretenden darle a Dios una prueba en contra de ustedes mismos? Los hipócritas estarán en el abismo más profundo del fuego y no encontrarán quien los socorra. Excepto aquellos hipócritas que se arrepientan, rectifiquen, se aferren a Dios y practiquen la fe sinceramente. Ellos estarán junto a los creyentes, y Dios tiene preparada para los creyentes una recompensa grandiosa. ¿Para qué iba Dios a castigarlos por sus ofensas pasadas, si son ahora agradecidos y creyentes? Dios es agradecido. Todo lo sabe.